Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestro podcast Edifica. Soy Pastor Dwayne Grassman y me da mucho gusto presentar a un buen amigo, un compañero de la milicia aquí con nosotros en el estudio, el Pastor Omar Acuña. Qué bueno que estás aquí, Omar. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la presentación llena de alegría y todo. Y le damos la bienvenida también a todos los que nos están siguiendo en la segunda temporada de este podcast Edifica. Y estamos hablando de, me gusta mucho esto, hablemos de, me gusta mucho que lo haya tomado así, hablemos de, y hoy hablemos de. Yo soy el que afirmo ser. O sea, es una declaración de Cristo Jesús. Yo soy el que afirmo ser. Y queremos hablar acerca de su deidad, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Y Él dijo, yo soy el que afirmo ser. Así es, y vamos a llevar la secuencia, como vimos en el episodio anterior, esto es progresivo. Vamos a ir conociendo más de Jesús y de las enseñanzas en la plomada, en la máxima autoridad. Espero que estas frases estén fluyendo y se estén comentando en tu casa, tú que ves el podcast. Vamos a estar siempre con la máxima autoridad hablando y tocando cada uno de estos temas. Jesús dice, yo soy el que afirmo ser. Y es muy interesante saber, porque como cristianos podemos tener un concepto muy bueno de Jesús, como por ejemplo. Nosotros creemos que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Pero hay muchas personas que piensan, no, era solamente un buen maestro. Y sí, fue un buen maestro, tenía un código de moralidad bastante alto, enseñaba los valores, enseñaba la importancia de amar a sus enemigos, a perdonar a la gente y un estilo de vida de mucho servicio. O sea, un buen maestro. Otros creen que Jesús fue un profeta de Dios. Los musulmanes, por ejemplo, los judíos creen que era un profeta. Hay otras personas, otros grupos religiosos que creen que Jesús fue un Dios, no el único Dios, sino un Dios o un hijo de Dios. Hay muchos conceptos hasta que algunos creen que Jesús era o fue homosexual porque amaba a las personas. Qué importante y qué interesante todo esto que tenemos que poner en fundamento con la palabra. Sí. Ahora, ¿quién crees tú? ¿Cuál es tu concepto de Jesús? Yo soy el que afirmo ser. Jesús sabía quién era. Pero hay mucha gente que no sabe, o muchos que no sabíamos antes. Si tú eres uno de los que no sabe, no te pierdas estos 20 minutos. Vamos a estar hablando de Jesús. Si tú estabas igual que nosotros y no sabías y habías escuchado y creías que Jesús solo era el Señor de la tienda, hoy vamos a hablar de Jesús, del que Él afirma ser. Así que, muchos son lo que dice un maestro y pueden creer, y no están errados. No. Jesús sí era todo eso, pero hay otras personas que creen que el hombre Jesús era algo imposible. O sea, ¿cómo perdonaba a todos? ¿Cómo sanaba a todos? ¿Cómo estaba bien con todos? Regañaba y hacía sonreír a la gente. Entonces, podemos creer que Jesús, hombre, era algo imposible, y por eso mucha gente lo trató de lunático o mentiroso. Entonces, sí. No, eso es... hace muchos años leí un libro que se llama Más que un carpintero, que fue escrito por Josh McDowell. También Mero Cristianismo por C.S. Lewis. Y ellos concuerdan que realmente solamente existen 3 opciones. O sea, no puedes decir o creer que era solamente un maestro o un profeta, una buena persona. Solamente nos quedan 3 opciones, porque con toda la evidencia que encontramos en la palabra de Dios y toda la evidencia de los primeros padres de la fe en el primer siglo y los libros que fueron escritos acerca de Jesús, que Jesús era un lunático y no era Dios, pero él creía que era Dios. Entonces creía y estaba desilusionado, estaba engañando a sí mismo de tal manera que murió en la cruz, un lunático. La otra opción que realmente era un mentiroso y lo sabía, o sea, sabía que no era Dios. Sabía que no era Dios, pero andaba engañando a multitudes y multitudes de personas con todo lo que decía y todo lo que hacía. Él sabía. Entonces, no solamente era un mentiroso, sino un hombre malvado,
porque lo hacía intencionalmente. Y tantas personas que creían en él y que estaban dispuestos a dar su vida. Entonces, ¿qué era? ¿Un lunático? ¿Qué era un mentiroso? ¿O el Señor? Quien él decía ser, yo soy el Señor. Sí, es muy interesante. Tenemos que ir y buscar en la palabra cómo va Jesús y cómo vamos nosotros conociendo a Jesús. Más que nada, Él sabía quién era, pero el concepto que nosotros tenemos de Él es importante para nuestra vida como cristianos, para nuestra vida como padre, para nuestra vida de iglesia y en la iglesia. Entonces, si podemos encontrar en la palabra quién es Jesús y por qué Él dijo y afirmó o tuvo que afirmar. Qué curioso, tal vez hace 2000 años no tenía que afirmarlo, pero hoy con este mundo loco y de cabeza, Él sabía que iban a pasar esas cosas y las promesas de Dios están aquí en la Biblia y se han ido cumpliendo una por una. Sí, y no se olviden, y hemos dicho en diferentes ocasiones, que la revelación de Dios es progresiva. Así es. O sea, va de menos a más. Y a lo mejor en el Antiguo Testamento sí nos habla acerca de Jesucristo que estaba desde el principio y que era Dios. Pero en el Nuevo Testamento la revelación es más abierta, es más clara. Por ejemplo, las afirmaciones de su deidad. Vamos a Juan, me gusta mucho. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 y un cachito de versículo 30. Jesús está hablando con toda la gente y dijo, mis ovejas escuchen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Versículo 28 dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Versículo 30, el Padre y yo somos uno. O sea, aquí Jesús, él mismo está diciendo, pues yo soy el que puede dar vida eterna. Y el Padre y yo somos uno. O sea, hay una declaración ahí. Así es. Y nuestro cristianismo está basado en eso, en las verdades de Jesús. Sí. Vimos en el capítulo anterior cómo son uno solo. Y aquí volvemos a ver y a confirmar lo que estamos diciendo. Como les digo, vamos a aprender más y más y a afirmar más nuestra fe cada vez que leemos la palabra. Así que igual Jesús cuando dice yo soy el que afirmo ser, Él dice... Tengo mis discípulos, tengo mis ovejas. Sí. Y me encanta mucho algo de esta frase. Y de verdad, quédate con esto. Nadie me las puede quitar. Esa es una promesa para ti que nos ves el día de hoy. Y una promesa para nosotros. Nadie me la puede quitar. Pero solo esto se encarna en nosotros si nosotros creemos que Jesús es el que afirmaba ser aquí. Sí. Y me gusta mucho otro verso en Juan 8:24. Aquí es donde vemos la deidad de Jesús. Vemos que Él afirma de nuevo quién es. Y es el término de salvación, porque si no creemos que Jesús es el que afirma ser, pues ¿quién nos va a salvar? ¿Quién te puede salvar de ti mismo a veces si no es Jesús? Sí, bueno, Jesús es el centro del cristianismo y Él es el centro de nuestra salvación. Y Juan 8:24, y lo vamos a leer porque es sumamente importante. Jesús estaba hablando otra vez con los fariseos, como que siempre hubo discusiones o argumentaciones. Intercambio de opiniones. Intercambio de opiniones, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso. Jesús dijo, por eso les he dicho, o sea, está hablando con ellos, morirán en sus pecados. Poco fuerte, ¿no? Poco tajante. Otra vez, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. O sea, 2 veces. O sea, van a morir y van a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque si ellos no creen o no creían que Él era el yo soy. Y esta frase yo soy, pues hemos escuchado en diferentes ocasiones y se acuerdan que cuando Moisés tuvo su encuentro con Dios, ahí en la zarza ardiente, cuando Dios le habla a Moisés, le da su misión, que ahora vas a ser el libertador de mi pueblo, que está bajo la esclavitud de los egipcios. Tú vas a ir a Faraón y para decirle que deje que mi pueblo salga. Y Moisés pues estaba con mucho miedo. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir a Faraón? Entonces Dios dijo, solamente tiene que decirle que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Sí, es increíble porque lo vemos en el Antiguo Testamento y luego vemos a Jesús haciendo esta afirmación en el Nuevo Testamento de nuevo. Yo soy el que afirmo ser y me gusta mucho porque vamos progresando.
Si Jesús no fuera Dios mismo, no pudiera usar estas frases. El yo soy. De hecho, en el pueblo judío es una frase que no debe de decirse. No puede decir yo soy porque tiene demasiado peso en la ley. Pero Jesús viene y le dice, yo soy el que soy, confirmando su deidad. Él con esta frase confirma su deidad delante del pueblo judío. Claro, ¿verdad? definitivamente. Y si no creemos que Él es el yo soy, moriremos también en nuestros pecados. Y por eso es sumamente importante. Me gusta mucho lo que dice en Filipenses 2, 6 a 7. Es un himno de la fe, es uno de los primeros himnos de la fe. Y el apóstol Pablo dijo, aunque era Dios, Filipenses 2, 6 a 7, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, versículo 7, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. O sea, en otras palabras, estamos hablando de Dios mismo, se desvistió, dejó a un lado todos sus privilegios divinos, toda la comunión con la deidad, con la Trinidad. O sea, dejó a un lado todo eso para vestirse como nosotros, para identificarse con los seres humanos. O sea, qué grande es la salvación. Sí, y el amor que vemos en Corintios, ese amor perfecto, ese amor que no se extingue, que no se agota, ese amor que se desprende, que lo da todo y todo lo perdona. Es eso, ¿no? Voy a dejar mi trono, voy a dejar el cielo, no voy a dejar mi deidad porque no podía dejar de ser Dios. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, pero dejó sus privilegios y hizo muchas cosas en la tierra, muchas cosas, muchos milagros y muchas cosas muy interesantes, ¿no? Pero lo más fuerte por lo que conocemos a Jesús es por su manera de amar. Cuando en Romanos 8, del 28 en adelante, dice que nada puede separarme del amor que yo tengo para ti. Siempre me emociono, y siempre con ese verso me emociono, porque yo creo que el ADN, es la carta de presentación de yo afirmo ser el que te ama. Sí, o sea, esta expresión, Dios es amor. La semana pasada dije que es una de las evidencias más grandes acerca de la existencia de la Trinidad, porque el amor no puede existir en un vacío. Entonces tiene que haber comunidad, porque el amor necesita ser expresado. Por eso existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque hubo amor, hubo comunión. Pero también Dios es amor, es la prueba más evidente de la encarnación de Cristo Jesús. 100% hombre, 100% Dios. Y lo que me llama la atención, y todavía no lo capto totalmente, vamos, todavía estoy dándole vuelta y vuelta, es que todo lo que Jesús hizo, los milagros, ¿sí? Que abrió los ojos de los ciegos, que destapó los oídos de los sordos, que levantó a Lázaro y otros de entre los muertos, que alimentó a los 4,000 y a los 5,000 y todos los coleros que estaban ahí. Me hubiera gustado estar ahí a mí en ese milagro de la alimentación. Todo lo que Él hizo, no lo hizo como Dios, sino como hombre, pero lleno del Espíritu Santo. Wow. Es increíble porque vemos cómo, lo platicábamos en el capítulo anterior, cómo siempre están juntos haciendo todo. Entonces vemos al Padre de espectador acá en el cielo, y vemos a Jesús y el Espíritu de Dios trabajando en la tierra por amor a su creación, por amor a sus hijos, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, levantando a los cojos, y muchas cosas que vemos que Jesús hace en su caminar como hombre en la tierra, lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando conocemos a Jesús, y nuestro concepto de Jesús creo que tiene que ir avanzando con este podcast. Es progresivo. Sí. Yo creo que aquí donde decimos, ¿y qué beneficios tengo yo como seguidor de Jesús al afirmar con Él que Él es Dios mismo y que yo soy un seguidor de Cristo Jesús? ¿Qué beneficios? Pues uno de los beneficios, y hay muchos, pero uno de los beneficios es, como dice en Hebreos capítulo 4, versículos 15 a 16, que tenemos este privilegio de acercarnos
confiadamente, ¿dónde? Hacia el mismo trono de la gracia de Dios. Siempre he dicho que, bueno, en mi mente es un trono de gracia, sí. Es un trono de misericordia, no es un trono de juicio. O sea, su trono no es un lugar de juicio. Va a haber juicios, pero en el tribunal. Pero en el trono de Dios es misericordia, es aceptación. Tengo el concepto de las manos de Dios extendidas hacia nosotros, diciendo, ven a mí. Bueno, de hecho, Jesús dijo, ven a mí todos que están cansados, todos que están agobiados, y yo les voy a dar un descanso. Entonces, uno de los beneficios es que podemos llegar hacia el mismo trono de la gracia de Dios y hablar con el Padre, tener comunión con el Padre. Wow. Sí, y qué padre como hijos de Dios y seguidores de Jesús, que Jesús no es el centro de todo lo que hacemos, saber que hay alguien que nos defiende. Qué miedo, no sé a ti que nos estás viendo, sí. Qué miedo presentarme delante de Dios el Padre con mis pecados y mis imperfecciones. Yeah. Qué miedo. Ni lo había pensado, yeah. Pero gracias a Jesús que voy delante de Él, yes. Y Él me recibe con brazos abiertos, me ama, yeah. Y me da una posición de defensa, de pureza, sí. de santidad, sí. Y en su sacrificio Él me devuelve esa identidad delante del Padre. Qué hermoso es eso, qué grande es nuestra salvación. Y Jesucristo intercede por nosotros, y de hecho cuando el Padre pues nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo. Lo que su Hijo hizo por nosotros. O sea, ve el sacrificio y la sangre que fue derramada, que hubo justicia, que el precio fue ya pagado, y todo por lo que hizo Jesucristo. Y por eso podemos llegar y tener comunión con el Padre. Sí, es la primera y la más grande satisfacción, yeah. Ser salvos sí. por el sacrificio de Jesús. Hay muchos beneficios cuando conocemos a Jesús, nuestra vida cambia. Lo vimos cuando alguien se topa con Jesús, su vida no vuelve a ser la misma, nuestra vida no vuelve a ser la misma. No. Si tú tenías un concepto diferente de Jesús, por favor, hoy conócelo más. Qué bueno que estás con nosotros ahí. Pon tus comentarios, por favor, ahí en las redes sociales, en nuestro sí. podcast. Coméntanos qué es lo que te ha gustado, qué es lo que te ha llenado y te ha edificado de este podcast. Conociendo yeah. a Jesús, hablemos de soy el que afirmo ser. Sí. Así que, y también por medio de Jesucristo, lo que Él hizo. Ahora bien, nosotros somos el templo del Espíritu Santo o la residencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es una fuerza, no es una energía, no es electricidad. El Espíritu Santo es personal, es personal. Entonces, Dios mismo está aquí con nosotros. Wow. Entonces, como Jesús hizo lo que hizo, todos los milagros, lo hizo por medio del Espíritu Santo, ¿qué tal con nosotros? O sea, el Espíritu Santo en nosotros, la llenura del Espíritu Santo, una vida totalmente entregada a Él, podemos hacer cosas, como dice la palabra de Dios, mayores aún. Esta frase es muy polémica, ¿eh? Sí. ¿Podemos hacer más que Jesús? Bueno, es muy fuerte cuando lo tomamos de ese punto de partida. No vamos a poder hacer más que Jesús. Podemos hacer muchas cosas a través de Jesús. Podemos hacer muchos milagros llenos del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas jamás. Él se perfecciona en nuestras debilidades. Claro. Pero sí podemos alcanzar mucho más con los medios, la tecnología, claro. La llenura, principalmente la llenura del Espíritu Santo, para que una palabra que sale de este micrófono pueda atravesar el mundo. Tiene que estar el Espíritu Santo en medio. Sí. Bueno, vamos a leer el versículo, ¿no? En Juan 14, 12. Jesús hablando con sus discípulos ahí en el aposento alto, ya casi en las vísperas de su muerte, los soldados romanos estaban cerquita. Y Jesús dijo a sus discípulos y también a nosotros, porque somos discípulos de Cristo Jesús, les digo la verdad. Wow. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Todo el que crea en mí, es lo que Él dijo a los fariseos. Si no creen que yo soy el que afirmo ser, morirán en sus pecados. Entonces aquí, si creemos que Él es el yo soy que vive en nosotros, es maravilloso que de hecho aún mayores o obras mayores, porque yo voy a estar con el Padre.
Es algo que todavía no entiendo totalmente, ¿no? Los apóstoles, por ejemplo, Jesús se fue. Llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo. Pedro, su primer mensaje, su primer sermón. 3,000 personas pasando de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Los apóstoles hacían muchos milagros, los discípulos de Cristo. No eran milagros más sensacionales o mayores. Más bien es la extensión, como estás diciendo. Es la magnitud, es el alcance que ahora con el Espíritu Santo en nosotros podemos abarcar muchísimo más. Sí, y yo creo que no hay milagros grandes ni milagros chicos, entonces no podríamos hacer más. Más. Yo creo que podríamos hacer una extensión más grande de todo esto, y creo que Jesús dejó un reto muy grande a los discípulos. Y este reto es para nosotros. Yeah. Somos discípulos de Jesús. Yeah. Estamos haciendo cosas Yeah. más grandes para la extensión de su reino. Estamos dando nuestro Yeah. tiempo, estamos dando nuestros talentos, nuestros tesoros para la extensión. Estamos reconociendo y afirmando nuestra fe, porque nuestros actos afirman que el gran yo soy está con nosotros. Y afirmamos que Yeah. Jesús es quien afirmaba ser con nuestros actos y con nuestra vida. Entonces, Bueno, tenemos, como dice la palabra de Dios, el ministerio de la reconciliación. Tenemos este privilegio de conducir gente de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. O sea, llegando a conocer a Cristo Jesús. ¡Qué milagro tan grande! El milagro de un Omar transformado. es un milagro. De un Dwayne, Es pastor un milagro. Dwayne transformado. Ya no soy tan enojón como antes. Yo quiero llegar ahí, jefe. Ahí la llevas, ahí va. Ahí la Pero, llevo. o sea, todos los días es un proceso y nos está transformando. Para mí, esos son obras mayores, son obras tremendas, los cambios y las transformaciones en nuestras vidas. Sí, la evidencia de un hombre transformado, de una familia transformada, Yeah. de una comunidad transformada, Yeah. es la evidencia de que Jesús Yeah. es. Y yo creo que todas las mentiras y todo lo que la gente creyó de Jesús, de hecho, pues lo clavaron en una cruz por creer que decía mentiras y blasfemias, porque la gente no creía. De hecho, mucha gente yo creo que creía que era un lunático Yeah. y sí era un mentiroso. Pero cuando metieron los clavos en sus manos en la cruz, la verdad salió a flote y vemos que el cielo se oscurece y vemos que hay temblores y vemos que Dios mismo en ese momento rasga un velo, abre un velo para que podamos apreciar y entender en nuestras mentes que Él es quien afirma ser. Él es el centro de nuestra salvación. Todo es a través de Jesús. Todo es para Jesús. Y todo lo que hacemos es por Jesús. Él es el Señor. Él es Dios. Y esperemos que hayan aprendido algo en este podcast. Sí, yo aprendí algo. Sí, yo soy el que afirmo ser que Jesucristo es el Señor y que Jesús sea no solamente nuestro Salvador, sino también el Señor, el líder, el jefe de nuestras vidas. Sí, Él es el centro de nuestra vida. Y si tú que nos ves hoy tenías un concepto diferente de Jesús, o no sabías o no habías escuchado la verdad conforme a su palabra, qué bueno que hoy hay salvación en tu vida. Qué bueno que hoy hay un concepto diferente. Y nos gustaría mucho orar por usted que nos está viendo en este día y afirmar una vez más un paso más de fe, un paso más de lo que somos, de lo que queremos, y afirmar que Jesús quiere hacer un milagro en la vida de cada uno de ustedes. Okay. Bueno, oramos. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos estás guiando, nos estás hablando, tú vives en nosotros. Gracias porque intercedes por nosotros también. Y gracias, Jesucristo, porque tú eres el centro de nuestra salvación. Diste tu vida por nosotros hasta la última gota de tu sangre. Tú eres nuestro Salvador, pero también queremos que seas el Señor de nuestras vidas, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para poder hacer esas obras que tú tienes para cada uno de nosotros en tu precioso nombre. Amén.